Hermanos, que Dios pueda estar con nosotros. Yo sé que ya hemos orado, pero ¿qué les parece si oramos nuevamente para que el Señor nos hable a través de su palabra, hermanos? Y sea Él el que hable y no yo. Querido Dios, nuevamente nos postramos ante su presencia, Señor, suplicándole, Señor, que perdone cualquier iniquidad, cualquier pensamiento, Señor, aún mío también, Padre, porque el lugar que estoy es santo, Señor. Es tan solemne estar acá arriba, Padre, y Señor, por su misericordia es que estamos vivos, Padre. Padre, gracias por el mensaje, por su palabra, Padre amado. Pongo mis palabras, Señor, que usted me las dé, Señor, y que su Santo Espíritu sea el que dirija, Padre. Que no me vean a mí, sino a usted, a la roca eterna, a Cristo Jesús, Padre. Y que nuestros corazones, nuestra mente, Señor, esté atenta para que el pueblo escuche lo que su palabra quiere hablarles en esta hora. Así es que, Señor, gracias, y todo está en sus manos. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, quiero, por amor a las almas que no conocen el mensaje del sábado, tal vez ustedes ya lo conozcan, pero hay que aprovechar ahora que se nos dan esos medios para que mucha gente pueda saber, entender cómo fue instituido el día de reposo, el día sábado. Así es que me tomé la libertad para aprovechar este momento, hermanos, porque gloria a Dios que mucha gente está alcanzando por YouTube, por Facebook, por WhatsApp los mensajes que están subiendo y gloria a Dios, ¿no? Porque hay los medios, los diezmos y las ofrendas que usted dan son para dar el evangelio, y eso es lo que se está haciendo, hermanos. Así es que oren para que muchas almas puedan alcanzar este mensaje y puedan, mis hermanos, venir a los pies de Cristo, que adoren al Creador del cielo y de la tierra. Antes de eso vamos a ir a la Biblia. Necesitamos nosotros entender en qué necesitamos estar basados, en qué debemos estar fundamentados, ¿no? Así es que vamos a la Biblia, vayamos a la Biblia. Y queremos estudiar primero ahí en 1 Timoteo 3. Antes de ir a lo que fue la lectura bíblica, quiero ir primero a 1 Timoteo 3. Me dicen cuando lo tengan para darle lectura. 1 Timoteo 3:15. Vamos a darle lectura a 1 Timoteo 3:15. Dice así: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ahora aquí está lo que es la columna y apoyo en la verdad. O sea, el cristiano debe de estar fundamentado ¿en dónde? Ahí dice, en el apoyo ¿de qué? De la verdad. De la verdad. Así es que lo que vamos a hablar no es palabra mía, sino es palabra de Dios, y su palabra es verdad. Lo tenemos que demostrar con la Biblia. Otro texto muy conocido es en el libro de Efesios 2:20. En el libro de Efesios, el libro de Efesios 2:20. Dice así la palabra de Dios, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Ve? Tenemos que estar cimentados, fundamentados en la verdad, pero también en Cristo, porque todo lo que Cristo escribió por medio de los apóstoles y los profetas, lo escribió ¿en dónde? Aquí. Bien, por eso yo
les digo que tenemos que estar fundamentados, creer lo que la palabra dice. El Espíritu Santo guió a estos hombres, apóstoles, profetas, y ellos fueron los que escribieron, según lo que enseña segunda de Timoteo 3, del 15 al 19, que fueron instruidos por el Espíritu Santo para escribir su santa palabra. ¿No es así? Así es que eso debe ser nuestro fundamento, Cristo y la Biblia solamente. Y los que usted y yo ya conocemos, la profecía también. Bien, vamos a darle comienzo entonces cómo se instituyó el día sábado, porque debe de haber un comienzo. Para que sea instituido debe de haber un comienzo, tuvo que comenzar, ¿no? Para que sea instituido. Entonces tenemos que estudiar desde Génesis, que significa la creación. Vamos a empezar desde ahí. Génesis 1. Y no vamos a leer todo, sino me voy a ir brincando para que sepamos cómo Dios instituye y cómo llega hasta el día séptimo, que es lo que hizo en el primer día, segundo día, tercer día, hasta llegar al séptimo. Bien, dice así, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vino Dios, y vio Dios que la luz era buena. Separó entonces Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. ¿Ve? Jesús no le pone nombres a ese día, solamente dice el primer día. Vamos a ver qué pasó en el segundo día que Dios hizo. Como les digo, no voy a leer todo. Vamos a leer el 8 ahí. Génesis 1:8 dice, y llamó Dios al firmamento cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Entonces, ¿Dios qué hizo? Separó ¿qué? Las aguas e hizo los firmamentos, y fue ¿qué? Segundo día. Acuérdase bien, Jesús no le pone nombres a esos días, solamente dice primer día, segundo día. Vamos a ver qué hizo en el tercer día entonces. El 12 y el 13 dice, y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y todo árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el tercer día. Entonces, ¿qué hizo Dios en el tercer día? ¿Qué hizo? La vegetación. Bien, vamos al cuarto. ¿Qué hizo? Vamos al cuarto. Dice en el 17, Génesis 1:17. Y puso Dios en el firmamento los cielos para alumbrar sobre la tierra, 18, y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el cuarto día. ¿Qué hizo Dios en el cuarto día? Las lumbreras, las estrellas, el sol y la luna en el cuarto día. Entonces aquí vamos en el cuarto día. ¿Qué hizo entonces Dios en el quinto día? Y el 22, y dijo Dios, y Dios lo bendijo diciendo, fructificaos, multiplicaos, llenad las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Y fue la tarde y la mañana en el día quinto. Entonces Dios creó las criaturas marítimas y dijo, Señor, fructifíquense y han por toda la faz de la tierra. Eso fue el quinto día. Acuérdense que Dios no le pone nombres a los días, solamente primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día. El sexto día, Dios, ¿qué hizo entonces? Vamos a ver qué hizo Dios ahí en el 27. Bueno, el 26, vamos a leer al 26, 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoré sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen Dios los creó, varón y hembra los creó. Me paso hasta el 31 porque ahí vemos que Dios hace al hombre y a la mujer. Al 31 dice, y vio Dios que lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la
mañana el sexto día. Por lo tanto, la semana tiene 7 días. Solamente Dios se llevó 6 días en hacer su creación, y en el séptimo día, en el día de reposo, vamos a ver qué hizo Dios, según lo que leyó el hermano en Génesis 2:1. Jesús trabajó 6 días, pero el séptimo día vamos a ver qué Dios hizo. Allí en el capítulo 2 dice: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo su obra que hizo, y reposó en el séptimo de toda su obra que había hecho. Pero no solamente lo guardó, no solamente lo separó, sino vamos a ver qué más hizo Jesús con ese día séptimo. Vamos a ver, en el 3 dijo: y bendijo Dios al séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había hecho. O sea que no solamente Dios lo apartó, sino lo bendijo y lo santificó. Ahora, iba a traer más Biblias, iba a traer como 2, 3 Biblias, hermanos, pero aquí tengo los nombres de alguna de ellas. Vamos a ver, por ejemplo, la Reina Valera, aquí dice: el Señor me habla de día séptimo. Por ejemplo, en esta que yo tengo, me habla del día séptimo. En la Biblia latinoamericana, el Señor me habla de sábado, y en algunas otras Biblias el Señor me habla de reposo. Por lo tanto, es lo mismo. Reposo, sábado y séptimo viene siendo lo mismo en cualquier género, en cualquier Biblia, ¿no? Necesitamos, en algunas Biblias, cuando usted lee en este libro de Génesis, a mero abajo dice: reposo equivale a día sábado. En algunas Biblias, hay que tener eso en mente. Cuando usted tenga una Biblia, acuérdese que siempre en el libro de Génesis dice: y reposó el séptimo día. Entonces, hay algunas Biblias que tienen abajo: el día de reposo equivale al día sábado. Sábado, reposo, séptimo y sábado viene siendo lo mismo. Se lo voy a comprobar con la Biblia porque es lo mismo. Bien, ahora, ¿por qué entonces nosotros debemos de guardar el día sábado? Bien, el día sábado es el monumento conmemorativo de la creación. Por eso el Señor dice ahí: 6 días trabajarás, mas el séptimo día es para Jehová tu Dios. Por lo tanto, Dios hizo un monumento, además el monumento es el día sábado y es conmemorativo. Por eso Dios dice, le mandó a su pueblo a que lo guardase, porque cuando nosotros guardamos el día sábado, estamos conmemorando la creación de Cristo. Y no solamente nosotros, les voy a mostrar que los apóstoles, los profetas, el pueblo de Dios de aquel, también le daban la honra y la gloria a Dios en el día sábado. Bien, ahora, Dios como creador, el Dios vivo viviente, no solamente ha reclamado, hermanos, el día sábado desde ahora, lo ha reclamado desde siempre. No solamente en esta tierra, Dios aún lo reclama en el cielo. ¿Ve? ¿O ustedes creen que los ángeles ahorita están allá haciendo lo que quieran en el cielo? Ellos están como usted y como yo ahorita, doblando rodilla ante el Creador del cielo y de la tierra. Los ángeles están haciendo eso, hermanos. Por eso dice que lo terrenal se une en el día sábado con lo celestial. Somos una sola familia. ¿Ve? Todo aquel que se postra en el día sábado, hermanos, Dios lo reconoce como su criatura, ¿no? Ahora, Dios siempre ha reclamado, hermanos, el día séptimo. Pero para eso, para yo explicarle un poco más del día sábado, vamos a aprender un poco más del día sábado ahora. ¿Ve? Tal vez usted haya estudiado los mandamientos, y para beneficio de las personas, ¿cuáles mandamientos son? Tenemos que leer los mandamientos de Éxodo 28, ¿no? Así es que vamos a leer los mandamientos que Dios estableció, que Dios le dio a Moisés en 2 tablas de piedra. No son de Moisés los escribió, pero el autor de la ley es Cristo Jesús. Así es que vamos a leer con cuidado para beneficio de las personas allá, y vamos a leer los 10 mandamientos que Dios dio. Y vamos a poner desde la creación, donde Dios establece en medio de la ley su mandamiento. Vamos a leerlos. Vamos a leer ahí en el libro de Éxodo capítulo 20 en adelante hasta el 17. Al versículo 17 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo:
Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de siervos. Y aquí comenzamos con el primer mandamiento. Mire, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza, ni cosas que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Y el Señor dice, ¿por qué? Dice, y no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Es el mandamiento número 2. Vamos al tercero, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El cuarto, ahí en el versículo 8 dice, te acordarás del día séptimo, del día de reposo o de día sábado para santificarlo. Y el Señor, fíjese aquí mismo, Dios le da la misma orden que Él cumplió desde el principio. Jesús dice que reposó en el día séptimo, trabajó 6, ¿no? Trabajó 6, el día séptimo lo reposó. Ahora, fíjate, todo aquel que guarda la ley debe de obedecer y hacer lo que Jesús hizo desde la creación. Mire, dice así, 6 días trabajarás. 6 días trabajó ¿quién? Jesús trabajó 6 días, ¿no? Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea, el Señor te da de domingo a viernes para que trabajes, dice, pero el séptimo es mío, ¿no? Dice, 6 días trabaja y harás toda tu obra. Dice el Señor en el 10, dice, pero el séptimo día, o el día sábado, o el día de reposo, como quiera llamarle, es de Jehová tu Dios. No harás obra o no trabajes, no harás obra ni alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová el cielo, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día en todo lo que hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó, lo apartó. ¿En dónde encontramos esto? Desde la creación, ¿ve? Y Jesús lo establece, lo pone como norma entre los 10 mandamientos y lo pone en el medio. ¿No es curioso que Dios lo haya puesto en el medio, hermanos? ¿Por qué Dios puso el cuarto mandamiento en el medio? Hay que investigar eso, ¿por qué Dios lo puso en el medio? Bien. Quinto, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. 8, no hurtarás o no robarás. 9, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Y el 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así es que estos son los 10 mandamientos, pero yo me quiero enfocar en el cuarto mandamiento. Note usted algo diferente en el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento te habla de tiempo. De tiempo. Porque el Señor dijo, acuérdate del día sábado. ¿Por qué el Señor habla de tiempo? El sábado nos habla de tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo que se le está robando a Dios, el tiempo que tú y yo le estamos robando para que se lo demos a Jehová en su día sábado. Es el tiempo no es tuyo, no es mío. ¿Por qué dice el Señor que el tiempo no es tuyo? Dice, porque es para Jehová tu Dios. Hermanos, el tiempo, el día sábado es para Jehová tu Dios. Ahorita voy a mostrar con la Biblia por qué debemos de guardarlo. ¿Por qué? ¿Y qué consecuencias tiene entonces al no guardarlo? El tiempo no es tuyo, hermano. ¿Ve? Cuando se le roba un pequeño tiempo a Jesús, a Jehová, en el día séptimo, lo estamos quebrantando, porque dice que es para Jehová tu Dios. Por eso Él lo reclama, hermanos, porque es el autor. El tiempo no es tuyo, el tiempo es de Él. El sábado es de Él, no es tuyo. Ni mío tampoco, por lo tanto yo no puedo hacer en el día sábado lo que yo quiera. Por eso Dios lo reclama y por eso Dios dice acuérdate. ¿Por qué Dios dice acuérdate?
Porque Dios sabía, hermanos, que iba el pueblo a su creación, que Dios había creado desde el principio a su imagen, se iba a apartar del día sábado. ¿Por qué no puso acuérdate de no matar? ¿Por qué no puso acuérdate de no robar? ¿Por qué solamente dice acuérdate del sábado? Porque Él sabía que iba a haber una apostasía, hermanos, en donde el pueblo decía, bueno, el tiempo es mío, es más, dicen, yo soy el tiempo, yo soy el jefe, yo soy el que mando, es mi vida y por lo tanto yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero no, el Señor dice, es para Jehová tu Dios. ¿Ve? El tiempo es de Jesús, por eso Él lo reclama como suyo. Ahora, vamos a un poco más. Los apóstoles y los profetas, vamos a ver qué dijeron del Dios viviente. En el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, ¿qué dijo acerca de Jesús? Jeremías, ahí en el capítulo 10, versículos 10 y 12, ¿qué dice el profeta Jeremías ahí? Dice el profeta Jeremías, me dicen cuando lo tengan, Jeremías 10, el 10 hasta el 12. Mire cómo lo describe el profeta Jeremías. Dice, mas Jehová es el Dios verdadero, es el Dios viviente, el Rey eterno, y a su ira tiembla toda la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Le diréis así, los dioses que no hicieron la tierra, perezcan de la tierra y debajo de los cielos. El 12, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con inteligencia. Vea qué maravilloso es nuestro Dios, ¿no? El mundo, hermanos, no solamente fue hecho así nomás porque sí, dice que lo hizo el Señor con sabiduría. Y el profeta Jeremías así lo describe, dice, maravilloso Dios, dice, ningún Dios aquí en la tierra, dice, se asemeja al Creador. Por eso, hermanos, cuando nosotros guardamos el sábado, nos identificamos que le estamos dando la honra y la gloria al Dios viviente. El monumento, ese sábado, hermanos. ¿O acaso usted cuando no cumple años no se acuerda de usted? Ahora es mi cumpleaños, si quiere festejar, ¿no? Pero a Dios se le ha echado en el olvido. Haga de cuenta que el día sábado, para mí Cristo cumple, hermano, y no solamente el sábado, diario, si usted tiene comunión con Dios todos los días de su vida, amén por eso, pero dice el Señor, el sábado es mío, me pertenece porque yo soy el creador, yo soy el autor. ¿Quiénes somos nosotros entonces para hacer mi voluntad? Vamos a ver que Dios, nuestro creador, Dios vino a esta tierra a humillarse. La primera venida fue como humillación, ¿no? La segunda venida viene como Rey de Reyes, pero la primera vino como humillación. ¿Por qué vino como humillación, hermanos? Porque su ley estaba siendo pisoteada. Al mismo pueblo de Israel que Dios eligió para que fuese luz al mundo, vino a poner las cosas en su orden. Porque el mismo pueblo que decía que guardaba el día sábado, ¿qué estaba haciendo con él? Lo pisoteaba, ¿no? ¿A qué vino entonces Jesús? A exaltar su ley, a poner ejemplo. ¿Por qué? Porque el tiempo, hermanos, ya los judíos lo utilizaban para beneficio suyo. Ya no era solemne, ya no era un sábado por el cual fuesen por amor, sino que ya el sábado era como cualquier cosita, no sé, tanto que Jesús vino aquí a la tierra a reclamar su santo sábado que estaba siendo pisoteado. No le creyeron y ¿qué pasó? Lo mataron. ¿Se repite la historia? Se repite la historia, hermanos. El mismo pueblo hace con su santo sábado lo que le da la gana, hermanos. Ahora dice, no, ahora yo trabajo el tiempo. Queremos trabajar el tiempo nosotros, ¿verdad que sí?
Pues fíjese que no debemos de trabajar el tiempo, el día sábado nosotros. Tenemos que trabajar el tiempo de Cristo, no mi tiempo. ¿Qué más dijo ahí el apóstol Pablo? Fíjese lo que dice el apóstol Pablo ahí en el libro de Hechos 17. Libro de Hechos 17. (23 y 24), que dice el apóstol Pablo ahí. Hechos 17, 23 y 24. Dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que ya vosotros adoráis sin conocerle, y yo os anuncio, el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos de mano. ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí? Dice, hasta ahí me llamó la atención el 23, hermano. Dice: al Dios no conocido. Al Dios no conocido. ¿Sabe que esto es triste, hermanos? Es triste. Es triste porque aunque la gente diga que conoce a Dios, dice el Señor, yo no los conozco. Vamos a ver más adelante por qué. ¿Qué acaso no dice Ezequiel 20:20 es señal? Dice: al Dios no conocido. Interesante eso que dijo el apóstol Pablo ahí. Hechos 14, por poquito para atrás, denle un poquito para atrás. Hechos 14, allí en el versículo 15, dice así: dice: y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, y os predicamos de que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar, y en cuanto todo hay. Mire que bien tremendo este texto, hermano. Dice que os convirtáis al Dios vivo, al que hizo el cielo y la tierra. Ahorita este texto va acompañado con otro texto que les voy a dar, que está en el libro de Apocalipsis. Dice: para que os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, y tiene que ver con el sábado. ¿Sabía usted esto? ¿Ah? Apocalipsis 16. ¿Qué dice Apocalipsis 16? Vea que estos hombres exaltaron a Cristo como el creador de todo el cielo y la tierra. Apocalipsis 16, ¿qué dijo allí el apóstol Juan? Dice: y juro por el que vive para siempre jamás, el que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Otro versículo, Apocalipsis 14, 6 y 7. Y vi otro ángel volar del medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temer a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Y aquí viene desde la creación, mire, dice: y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Ahora, bien interesante, dice: ¿por qué hay que temer a Dios? Dice aquí: hay que temer a aquel que hizo el cielo, la tierra y las aguas. ¿Qué es temer a Dios? Deuteronomio 4, entonces ahí. Deuteronomio 4, si no me equivoco ahí. No, ¿cuál es ese versículo? Perdón, es Deuteronomio 6.
¿Qué es temer a Dios entonces? Mire, ¿qué es temer a Dios? Si nosotros decimos que tememos a Dios y creemos en Dios, mire qué dice entonces el Señor en cuanto a eso. Dice, aquí nos exhorta el Señor a la plena obediencia, a la plena obediencia. Mire lo que dice, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñese para que los pongáis por obra en la tierra. Ve que le está hablando al todo ser humano en la tierra. Dice, para que lo ponga todo ser humano en la tierra, a la cual pasáis vosotros para poseerla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando su ¿qué? Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y tú y tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de su vida, y que tus días sean prolongados. Entonces temer a Jehová es estar en plena obediencia, guardar sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Va a decir usted, ¿cuáles mandamientos? Vamos ahí que dice Deuteronomio 4:13. ¿Cuántos mandamientos entonces que hay que obedecer? Deuteronomio 4:13. Deuteronomio 4:13. Vamos a ver cuántos mandamientos son entonces. Dice así: esos fueron los que en el monte de Sinaí se le dieron a Moisés. Moisés solamente llevó las piedritas, pero el que los escribió con su dedo en sí fue el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Mire qué dice allí, dice: y él, hablando Jesús, dice, os anunció su pacto, el cual os mandó por poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Ve? Bien clarito no está el texto aquí, ¿verdad? Dice, poner por obra, ¿cuántos? ¿8 o 9? No, dice el Señor, poner por obra los 10 mandamientos, y en ese incluye el día sábado, porque como vimos ahí en Éxodo 28, contamos los mandamientos, ¿no? Son 10. Por eso el Señor dice, poner por obra los 10 mandamientos, incluyendo el día sábado, ¿no? Ahora, vamos a ver un poco más adelante si Cristo guardaba el día sábado entonces, porque muchos van a decir, no, es que el sábado nomás fue para el pueblo de antes. ¿Y qué hay para el pueblo de entonces? Entonces Dios es un Dios injusto. Dios no es un Dios entonces amoroso, porque imagínense si le pone carga a aquellos, y los mandamientos no son carga, pero por así decirlo. Sí, vamos a ver si Dios tiene las mismas exigencias. Las mismas exigencias que le pidió al pueblo de Israel, la misma exigencia que le pidió a Abraham, a Noé, a Adán, a todos ellos, es la misma exigencia de ahora. Porque ahorita vamos a ir al Nuevo Testamento, donde Dios le dice al pueblo de ahora que también debe de guardarlos. El pueblo de antes lo guardó. Es más, ahí en el libro de Génesis 26, Abraham los guardó. Vamos a ir al libro de Génesis ahí, para que vean que no solamente Dios le habla al pueblo de ahora que los debe de guardar, sino vamos a ver si Abraham los guardó, vamos a ver si Noé los guardó. En Génesis 26, mire, está hablando aquí de Abraham, aquí. Vamos a ver ahí en el Génesis 26:5, dice, por cuanto yo Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Ve? Abraham era un obediente de la palabra de Dios. Abraham guardaba no solo el día sábado, sino los otros 9 mandamientos. Guardaba toda la ley. También Noé la guardaba. También Noé fue obediente. Allí en el libro de Génesis, ahí habla donde Noé era perfecto, donde Noé era un hombre justo, recto, y el Señor lo tuvo como su hijo. Mire, esto, Génesis 9.
Génesis 6, ahí en el versículo 9. Vamos a ver si Noé también guardó sus mandamientos. Dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Ve? Noé fue varón perfecto, justo, ¿y qué dice? Y Noé caminó con Dios, ¿ve? Aún Noé también conocía del día sábado. Ahora, yo solamente quería traer esta colación para que ustedes se dieran cuenta que el sábado no solamente fue para en aquellos tiempos y que pues, porque si usted se da cuenta, ahora la mayoría dice que solamente el sábado o la ley fue para el tiempo de antes y que ahora pues ya no hay ninguna validez. Pero el salmista David dice que sucede, si Dios es perfecto, si Dios es eterno, dice el mismo salmista David que su ley es eterna y su ley es perfecta y su ley es perpetua y es para siempre. ¿Ve? Ahora vamos a ver si Cristo guardó entonces el día sábado. En el Lucas 4, Lucas 4:16. Aquí hablando de Jesús, Él es el que comenzó el ministerio, ahí era el principio de su ministerio, y comenzó por Galilea. Miren lo que aquí dice en el 16, dice, vamos a leer el 14 al 16, dice, y Jesús volvió con el poder del Espíritu a Galilea, y salió su fama por toda la tierra de alrededor. Y él enseñaba en las sinagogas o en las iglesias de ellos, era glorificado de todos. Y vino a Nazaret donde había sido creado, ahí nació Jesús, y entró en el día de reposo, o en el día sábado, o en el día séptimo, a la iglesia. La sinagoga es una iglesia, conforme a su costumbre, y se levantó Jesús a leer. ¿Ve? Jesús enseñaba, Jesús predicaba en el día sábado, hermanos, y no solo eso, porque casi la mayoría de su ministerio era de sanación. Era de sanación. Otro texto más, ahí adelantito, Lucas 6:7. Vamos a ver ahí Lucas 6:7. ¿Qué más hizo Jesús en día sábado? Dice, y aconteció también en otro sábado que él entró en la sinagoga o en la iglesia y él enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y les echaban los fariseos y los escribas si sanaría en sábado. O sea que mire cómo eran los escribas y los fariseos. ¿Ve? Jesús en día sábado no solamente predicaba, sino que también sanaba, y los fariseos y los escribas estaban tras él para ver qué iba a hacer él. Pero ahorita les voy a mostrar qué se puede hacer en día sábado. Pero miren lo que les decían los fariseos. Se le acercaban los escribas y los fariseos si sanaría en sábado para acusarle. Pero él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía seca la mano, levántate y ponte en medio, y levantándose se puso en pie. Así que Cristo no solamente vino a exaltar el sábado, hermanos, no. El día sábado Jesucristo hacía el bien. El día sábado Jesucristo no solamente sacaba demonios, sino también los libraba del pecado. ¿Ve? En el día sábado, pero vemos aquí que Jesucristo entraba como costumbre a leer, a estudiar, a testificar, a enseñar a su pueblo. Les daba alimento sólido en día sábado a su pueblo. ¿Ve? Allí, otro texto más donde dice Isaías 58. Vamos a ver qué Jesucristo hizo entonces en día sábado. Isaías 58, 13.
Mira aquí una amonestación que nos hace el Señor. Dice: si retrajeres del sábado de tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo honrares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Lo que no entendía el pueblo de Israel, los fariseos, hermanos, que Jesús no retrajo ni el sábado, Jesús no hizo su voluntad el sábado, Jesús llamó delicia al día sábado, lo llamó glorioso, y Jesús jamás andó en sus propios caminos. Es lo que el pueblo de aquel tiempo pensaba. Este está quebrantando el sábado, mira. Buscaban cómo, hermanos, cómo matarlo. Se cumplió la profecía, sí, pero Jesús no murió porque se tenía que cumplir la profecía a su debido tiempo. Por eso el Señor les dijo: mi tiempo no ha llegado. Mi tiempo no ha llegado. Aunque lo querían matar, Jesús decía: mi tiempo no ha llegado. ¿Y cómo Jesucristo sabía que su tiempo no había llegado entonces? Porque Jesucristo estudiaba el santuario, hermanos. Él sabía que Él tenía que morir a las 3 de la tarde. Por eso Él les decía: mi tiempo no ha llegado. Y mi tiempo no ha llegado. Jesucristo estudiaba el santuario, por eso Él sabía a qué hora se iba a morir. Pero este pueblo rebelde, aquí le achacaban lo contrario. Decía que Él quebrantaba el sábado, que Él lo retraía solamente porque sanaba. Ahora, ¿qué se puede hacer en día sábado, hermanos? Mateo 12:12, ¿qué dice allí? Dice: pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que es lícito hacer el bien en día sábado. Es lo que el pueblo jamás entendió. Los fariseos y los escribas jamás entendieron que en el día sábado se puede hacer el bien siempre y cuando no sea para tu propia conveniencia. ¿Ve? Cuando usted se pone a comprar, cuando usted se pone a vender, cuando usted se pone a ese tiempo que le pertenece a Jesús, entonces Jesús sí lo ve mal. Pero cuando usted es para hacer el bien, es lo que el pueblo de antes no entendió. Que Jesús jamás retrajo el día sábado, Jesús jamás lo quebrantó, Jesús jamás lo pisoteó. Es más, dice que Jesús vino a exaltar la ley. Y el que más vino a exaltar era el cuarto mandamiento. Porque el sábado para los judíos ya era una carga. Ya lo miraban como nada, como cualquier cosa, hermanos. A tal punto que Jesús dijo: tengo que ir a la tierra, porque si no estos me van a echar a perder todo el rebaño, porque había vidas ahí, había niños, había mujeres que su vida estaba en peligro, porque estaban en manos de los fariseos. Tanto que vino Dios y dijo: no, yo tengo que ir a saltar la ley de mi Padre, la misma ley que yo di. Jesús vino a exaltarla, y nosotros como cristianos también debemos exaltar la ley de Dios. Así que Jesús guardó el día sábado, hermano. Jesús lo guardó. Para los que están escuchando, Jesús fue obediente a los mandatos de Dios. Pero vamos a ver, otro punto bien controversial es entonces Jesús y su muerte. Vamos a ver si Jesús guardó el sábado entonces aún en la muerte. ¿Ve? En el libro de Mateo 28, por allí, más adelante, Mateo 28, por allí, vean, este versículo es bien importante, es bien interesante. En Mateo 28 es la resurrección de Cristo, ¿no? Dice: pasado el sábado,
o el día de reposo, o pasado el día séptimo, como usted le quiera llamar, ya había pasado el día sábado, ¿no? Al amanecer del primer día de la semana, que viene siendo el domingo, si ustedes ven aún en los calendarios, ve, la semana empieza con domingo. A sábado son 7 días, séptimo. Entonces dice, pasado el sábado al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María ver el sepulcro. Y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo, llegando, removió la piedra de la puerta y se sentó sobre ella, y su aspecto era como relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Lucas 23, fíjese que aquí dice que vino María y la otra María, pero ¿a qué vinieron? Tenemos que ir entonces al libro de Lucas 23. Lucas 23, ¿qué hicieron entonces estas dos mujeres? En el libro de Lucas 23, Lucas 23, ahí en el versículo 54 al 56. Mire qué hicieron estas dos mujeres. Vamos a ver qué hicieron estas dos mujeres, porque ya el día sábado estaba por entrar. Acuérdense que dice en la Biblia, 6 días trabajarás, mas el séptimo día no harás obra, ni tú ni tu hijo. Y ellas lo entendieron así. Mire lo que dice, referente a lo que leímos en Mateo 28, dice, el 54, dice, y era el día de la preparación y estaba por comenzar el sábado, o el séptimo día, o el día de reposo. O sea, estas mujeres iban a ir a preparar el cuerpo de Cristo, ¿no? Le llevaban ahí sus perfumitos, sus utensilios para acomodar su cuerpo, pero el sol ya estaba por entrar. El sábado ya estaba por entrar. ¿Y qué hicieron estas mujeres? Dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea también fueron, las acompañaron y vinieron el sepulcro y como fue puesto su cuerpo. Ahora, y regresando, prepararon especias aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Ve? O sea, ellas no trabajaron el día sábado porque Cristo ya se los había dicho a ellas cuando estaban ahí con Cristo Jesús en la tierra. ¿Ve? Ellas se acordaron, dijeron, no hay que trabajar el día sábado porque es para Jehová Dios. Entonces, ¿qué fueron? Se regresaron estas mujeres y regresaron hasta el domingo. Vinieron, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Cristo ya no estaba, ya había resucitado, ¿ve? Ya Jesús estaba ¿en dónde? En el santuario. Todavía no entraba en el lugar santísimo, ¿ve? Pero aún estas mujeres guardaron el día sábado, aún Cristo también. ¿Por qué no resucitó Cristo entonces el día sábado? Porque Cristo lo guardó aún de muerto, hermanos. Por eso resucitó el día domingo. ¿Ve? Ahora, vamos un poco más adelante. Vamos a ir al libro de Isaías 42. Vamos a ir al libro de Isaías 42. Vamos a ver qué Cristo dice entonces cuanto a la ley que fue clavada entonces. Isaías 62. Perdón, Isaías 42, perdón. Por allí el versículo 21 dice así. Mire, a ver si Cristo no magnificó, Cristo no engrandeció su ley. Mire, dice así. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. ¿Ve? Cuando Cristo vino a la tierra, Él no vino a pisotear ninguno de sus mandamientos. Dice que Él vino a magnificarla y a engrandecerla. ¿Por qué? Porque porque la ley estaba, hermano, la estaban pisoteando. Y Él vino a poner ejemplo porque su ley estaba sido echado por tierra por su mismo pueblo. ¿Ve? Por los que le conocían supuestamente. Cristo vino a engrandecerla y a magnificarla, a magnificar su ley.
Cuando está hablando de la ley, está hablando de los 10 mandamientos. ¿Ve? Vino a magnificarla, a ponerla en alto. ¿Ve? Allí Jesucristo vino. Otro versículo más que es bien conocido está en Mateo 5:17, donde Él claritamente dice que aún en su muerte no abolió nada. Mire, Mateo 5:17, texto muy conocido también. ¿Qué dice ahí el Señor? Mire, dice así, Mateo 5:17, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Está hablando de la ley de los mandamientos. Por eso Cristo predicaba en día sábado. Él vino a cumplir, dice, sino para cumplir. Abrogar significa no vino a quebrantar. No vino a abolir nada, no quitó nada de sus mandamientos. Los 10 permanecieron y permanecerán para siempre. ¿Ve? Dice, y el Señor todavía fue un poco más claro, todavía le dijo: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ninguna jota, ninguna tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. ¿Sabe qué es una tilde? No el puntito más pequeño de la jota. Un espacio, una coma. Nada se le va a quitar, ni en el cielo tampoco, porque precisamente ahorita vamos a ver un texto más, vamos a ver varios textos, qué día se va a guardar cuando estemos con Cristo Jesús. Entonces, y luego dice el 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así será llamado a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mal cualquiera que los hiciere y los enseñare será llamado grande en el reino de los cielos. Así es que, hermanos, debemos de guardar la ley, porque si no, no vamos al cielo, dice el Señor. Si tú estás pensando, o yo estoy pensando que ya con guardar 9, Dios me va a perdonar uno, va a ser, bueno, no te hiciste culpable de todos, pero si Dios fuese un Dios injusto, o un Dios, hermanos, que permitiese que uno de sus mandamientos sea pisoteado, entonces también se tendrá que llevar a Satanás al cielo. Porque Satanás precisamente, ¿cuál codició? El mandamiento 10, ¿no? Él codició ser como Dios. Entonces, si Dios permitiese que un hijo suyo quebrante uno de sus mandamientos, no lo puede llevar al cielo, porque si no, entonces Satanás reclamaría también pues su pedacito de reino, ¿no? Porque dijera, yo quebranté el 10º, lo dejaste entrar a él porque yo no puedo entrar. Pero dice Dios en Apocalipsis que no va a entrar ninguna cosa impura, ninguna cosa inmunda, ninguna cosa detestable, ningún pecador. ¿Ve? Si no, Satanás también dijera, bueno, y no nomás él, el puño de ángeles. ¿Ve? Por eso el Señor dice aquí en su palabra que no va a entrar nada, hermanos. Tenemos que exaltar la ley de Dios. Mire, en el libro de Hechos 13, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. En Hechos 13, por ahí el versículo 14. Y el 42. Miren, el apóstol Pablo, este fue el último apóstol, ¿no? Vamos a ver qué día predicaba el apóstol Pablo. Versículo 14 dije, ¿verdad? Aquí está hablando del apóstol Pablo, dice: y ellos, pasando de Perge, aquí precisamente estaba ¿quién? Bernabé y Pablo, ¿no? En su comisión. Dice, y a ellos pasando en Perge llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día sábado. Se sentaron, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de las sinagogas enviaron a ellos diciendo: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación, hablad para el pueblo.
¿Ve? Así es que vemos que el apóstol Pablo iba acompañado con Bernabé y se metían, ¿qué día? En día sábado a la iglesia, ¿a qué? A predicar, a amonestar, porque los mismos varones dijeron: hermanos, si tienen alguna palabra de amonestación, venir a hablar, venir a exhortar al pueblo. ¿Ve? Pero aún ellos, el apóstol Pablo predicaba el día sábado también. Otro texto más ahí, Hechos 17 del 1 y el 2. Dice: y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una iglesia de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados disputó con ellos en las escrituras. Ve que el apóstol Pablo, tremendo erudito, ¿no? Tres largos sábados se la pasó predicando el apóstol Pablo ahí. Y la gente quería más, hermanos. La gente tenía hambre, porque imagínense, 3 sábados consecutivos. De esa hambre estudiamos anoche, hermanos, que nosotros necesitamos de esa hambre, de escuchar la palabra de Dios, de estudiar su palabra. Qué interesante, ¿no? Ahora, ¿por qué entonces? Vamos a ver si el sábado fue especialmente solo para los judíos. ¿Qué dice Marcos 2? Por allí el versículo 27. Marcos 2, 27. Mire bien, es bien importante este versículo. Dice Marcos 2, ahí el versículo 27, ¿qué dice ahí? Dice: y también les dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. ¿Ve? Que lo que estábamos diciendo, el tiempo no es tuyo. O sea, no nos queramos acomodar, hermanos, a mi conveniencia. Dice el Señor: el sábado fue instituido para mi creación, para mis hijos. No el sábado no el hombre para el sábado, sino el sábado fue hecho para el hombre. Cuando está hablando de hombre, se está refiriendo primera, segunda, tercera, hasta cuánta, quinta generación, hasta que Cristo venga. ¿Ve? Esto es, por eso se le dio al pueblo de Israel. Dijo: enseño a los hijos, a tus hijos, y tus hijos se los enseñarán a sus hijos. Y él dijo que de generación en generación se tenía que aguardar, de generación en generación. ¿Ve? Pero dice que el sábado fue por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado, hermanos. Ezequiel 20:20, ¿por qué debemos de guardar entonces el día sábado? Ezequiel 20:20. El libro de Ezequiel 20:20. Vamos a leer 19 y 20 ahí. Dice, ahí estamos todos, Ezequiel 19 y el 20. Pero, Ezequiel 20, el 19 y el 20. Vamos a leer esos dos versículos. Dice: yo soy Jehová vuestro Dios. Andar en mis estatutos y guardar mis decretos y ponerlos por obra. Y dice Jesús, y santificad mis sábados y sean señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ahora la pregunta: ¿qué es entonces una señal? ¿Cómo Dios nos identifica como su pueblo? Para que entendamos, le voy a dar como una pequeña ilustración. Mire, las compañías aquí en Oklahoma, hay muchas compañías que tienen diferentes trabajadores, ¿no? Y cada trabajador tiene su traje, ¿no? De diferente color. Por decirlo, la Walmart creo que trae un mandil, ¿no? Y es azul. Y luego dice Walmart y el nombre de la persona. Por lo tanto, esa persona, usted la identifica. Esa persona trabaja para el Walmart, ¿no? Y así sucesivamente, los que trabajan para el gas, dice O&G, traen el nombre y usted lo identifica y trabaja para el gas. Y así sucesivamente, el de la Coca, el de la Pepsi o cualquiera que usted quiera. Entonces, ¿qué pasa? Luego se identifica esa persona para quién trabaja, ¿no?
Ahora, cuando nosotros guardamos el sábado, ninguna persona aquí en la tierra puede identificarte sino solo Dios. Porque tú no vas a andar diciendo, yo guardo el sábado, no. Solamente es señal entre tú y Dios. ¿Ve? Por eso dice, es señal entre mí y vosotros. Cuando guardamos el sábado, nosotros, Dios nos identifica como su pueblo. ¿Ve? Como el que le sirve, como el que trabaja para Él, como el que le adora, como el que le da la honra y la gloria. ¿Ve? Esa es la señal. Solamente la sabe Cristo, no la sabe nadie más que Cristo Jesús. ¿Ve? La circuncisión también en aquel tiempo, el que se circuncidaba también era una señal, ¿no? Porque no todos se circuncidaban. El que se circuncidaba era también señal, ¿no? Entre lo que le servía a Dios y lo que no. Ahora, esa es la señal que Dios dice, señal entre yo y mi pueblo. Entonces, el sábado es la señal cuando nosotros le estamos dando la honra y la gloria al Dios viviente. Por eso dice aquí los profetas y los apóstoles, dice, el Dios viviente, el Dios que creó los cielos y la tierra, aquel que hizo los mares y todo. Cuando nosotros guardamos el sábado, hermanos, el Señor dice, este es mi hijo y Él me glorifica. ¿Ve? Y no solamente el sábado, porque del sábado corren otros 9 más. Pero el sábado es la señal entre su hijo y Dios. Solamente Él te puede identificar. Esa es la señal. Ahora, Isaías 56. ¿Qué dice ahí en el libro de Isaías 56? El 6 y el 7. Dice así: y a los hijos de los extranjeros que se adhirieren, o el que llegara, o el que crea a Jehová para servirle, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, le está hablando en general, ¿no? Cuando dice el que se adhiere, es al que cree. ¿No? Porque dice Jesús, dice, el que cree en mí será salvo, él y su casa. O sea, cuando dice el que se adhiere es el que cree, el que ha creído en Cristo. Por eso dice el que se adhiere. ¿Cuál era? El 6, ¿eh? El 6. Dice, a los hijos de los extranjeros que se adhieren a Jehová para servirle, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado de profanarlo, abracen mi pacto. Al 7, yo los llevaré a mi santo monte y haré que se regocijen en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, sea llamada para todos los pueblos. Entonces, cuando nosotros guardamos el día sábado, somos aceptados por nuestro amante Jesús, y Él escucha no solamente nuestras oraciones, sino problemitas. Hermanos, el Señor es bien claro. Dice que cuando guardamos los 10 mandamientos, ninguna enfermedad te viene. Nada. Por eso dice aquí que el Señor dice, los haré subir a mi santo monte y haré que se regocijen en mi casa de oración. Serán aceptados, escuche bien, serán aceptados sobre mi altar, dice. Serán aceptados sobre mi altar. Esta palabra es bien dura, porque no todos son aceptados, hermanos, en el reino de los cielos. Ahora, ya hemos visto muchos textos, hermanos, donde el sábado, pero yo les voy a hacer una reflexión. Si Dios viniese en este momento y se dirigiera a mí personalmente y dijera, si Jesús me dijera, ¿y por qué tú guardaste el día sábado? ¿Por qué no guardaste el domingo?
Claro, si estuvieran en razón las otras personas. Yo le dijera a Dios, mira Dios, yo guardo el sábado porque en Génesis 2 dice que tú lo apartaste y lo santificaste. Yo guardo el sábado porque en Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo te amo y los debo de guardar. Esto sería mi respuesta hacia Jesús. Ahora, yo guardo el sábado porque en Isaías 66, 22 y 23 dice que tú vas a hacer las cosas nuevas y que en la tierra, porque aquí va a sentar su ciudad. Aquí no, allá en Jerusalén. Entonces, esa sería mi base. Bueno, yo le dijera a Dios, mira, yo guardo el día sábado porque tú lo guardaste en la creación. Yo guardo el día sábado porque tú lo guardaste en tu muerte. Tus discípulos lo guardaron, tus profetas lo guardaron. Yo guardo el sábado porque el día cuando tú hagas la tierra nueva y tú crees las nuevas cosas, dice que allá te vamos a adorar en día sábado y de mes en mes. Yo guardo el día sábado porque Apocalipsis 22:14 me dice que eso va a ser la pase a la entrada de la Santa Jerusalén. Bienaventurados los que guardan los mandamientos para bienaventurados los que guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. Es el pase a la santa ciudad. Si no guardamos los mandamientos, yo no puedo entrar al reino de los cielos. Yo guardo el sábado porque hay una consecuencia. Y tú eres bien claro, Señor, ahí en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Yo no quiero morir, porque tú me dices en el Santiago 2:10 que cualquiera que guarde los 10 mandamientos, pero quebranta uno solo, se hace culpable de toda la ley. Esa sería mi base para con Cristo. Ahora, nosotros necesitamos entender entonces qué es el pecado. Primera de Juan 3:4, ¿qué dice ahí? Primera de Juan 3:4. Que dice en primera de Juan 3:4, dice, cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión ¿de qué? Hermanos, y Santiago 2:10 es bien claro, dice, cualquiera que guarde los 10 mandamientos, pero quebranta uno solo, está cometiendo pecado. Porque el pecado es transgresión a los 10 mandamientos. Y si estamos en pecado, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Cristo, de Dios, es la vida eterna. Ahora, y usted va a decir, bueno, ¿y de qué aprovecha guardar la ley? La ley no te va a salvar. El que te va a salvar es Cristo Jesús, pero la ley te va a condenar. La ley es la que te va a condenar en el tiempo del juicio. La hermana habló de un juicio, hermanos. La ley no te salva. Pero si nosotros guardamos la ley, no va a haber nada, hermanos, en contra de nosotros que nos enjuicie si estamos bien. Si usted quiere saber cómo se guarda el sábado, hermanos, vamos a ir al libro de Éxodo 31, porque tal vez usted me está preguntando, ¿y cómo guardan ustedes el sábado? Éxodo 31, al pueblo de Israel se le dio Éxodo 31, 12 al 14.
Dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, habla tú a los hijos de Israel diciendo, ciertamente vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. 14. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en ella, aquella alma será cortada del medio de su pueblo. 6 días se hará obra, mas el séptimo día es sábado de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra en el día del sábado, ciertamente morirá. Y el 16 dice, guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. Así que el sábado todavía está vigente, hermanos, es perpetuo. El sábado Jesús no lo vino a abolir ni a clavar en la ley, ahí en la cruz. No, porque si Cristo hubiese abolido los mandamientos, hubiera abolido todos, no nomás el sábado. ¿Ve? Pero guardamos 9, pero no llevamos 1. Si Cristo hubiera dicho, si yo voy a abolir, yo, ¿para qué voy a dejar 9? Hubiera abolido todo, ¿no es así? Pero no abolió nada, por eso el cuarto mandamiento está en vigencia. Ahora, ¿cómo comienza entonces el día sábado? Marcos 15:42. ¿Cómo debemos de guardar entonces el día sábado? Marcos 15:42. Dice así. Dice, y cuando ya atardecía, porque era la preparación, esto es la víspera del sábado. O sea, para nosotros el sábado comienza a la puesta del sol y termina a la puesta del sol. Por eso era bien importante estudiar el libro de Génesis. Y fue la tarde, y fue la mañana y la tarde, ¿cuánto? Un día. Fue la mañana y la tarde, un día, o sea, hasta que se mete el sol. Entonces, comienza el sábado, por ejemplo, ya el viernes cuando raya el sol, cuando se mete, comienza la víspera, la preparación. ¿Ve? Y termina el sábado, Levítico 23:32, ¿qué dice ahí? Ahí es cuando comienza la víspera del sábado. Pero ahora, ¿cómo termina entonces el día sábado? En el libro de Levítico. Levítico 23, el 32. Dice, sábado de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde celebraréis vuestros sábados. Entonces, ¿cuándo termina el sábado? De tarde a tarde, ¿verdad? Vamos a leer los últimos versículos, hermanos. Los últimos versículos donde vamos a ver si Cristo aún es el Señor del sábado. Vamos a ver. Allí en el libro de Mateo 12:8. Mateo 12:8. Dice, porque el Hijo del Hombre es Señor aún, Señor del sábado. O sea, cuando dice aún, esa palabra aún quiere decir que el Señor aún es Señor del sábado, hermanos. Así es que el Señor todavía tiene un sábado. El Señor es aún Señor del sábado. El Señor es Cristo Jesús. Es aún, esa palabra aún es futurista, hermanos, para el futuro. ¿Ve? Esta palabra existió desde pasado, presente, pero también está para el futuro. Aún significa que está en vigencia el sábado. Otro texto más, Marcos 2:28.
Marcos 2:28. Dice, así que el Hijo del Hombre es aún Señor del sábado. Ve aquí también. Aquí Mateo lo dice, pero también lo confirma Marcos. ¿Ve? Mateo lo confirma y Marcos lo vuelve a confirmar. El Señor es aún Señor del sábado. Último versículo, Eclesiastés 12:13. Ahí por Proverbios, ahí está. Dice así, dice, el fin de todo el discurso, oíd teme a Dios. Ya vimos que es teme a Dios, ¿no? Guarda sus mandamientos. El fin de todo el discurso dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Ahí queda aún más claro todavía, hermanos. Si nosotros profesamos que conocemos a Cristo, no solamente debemos de guardar 9, debemos de guardar los 10 mandamientos. Temer a Dios ya vimos que es guardar sus mandamientos. Y hay muchos versículos más, pero por falta de tiempo, pues esto es bien extenso, hermanos. Pero creo que hay mucha base bíblica, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, de que Cristo es Señor aún del sábado. ¿Ve? Y creo que espero que les haya servido allá los que nos van a escuchar, hermanos, y que estudiemos bien este tema, hermanos, porque esto va a ser la piedra de toque para el final. ¿Ve? Y donde nosotros, cada uno, vamos a tener que dar, pues, vamos a tener que dar cuentas de nuestra fe, de lo que hemos creído. Así es que nada nos mueva, hermanos. Es uno de los pilares que nosotros tenemos, y que nos mantengamos fieles a guardar su santo sábado, hermanos. Que si somos de Cristo, hay que entonces levantar la bandera como Cristo la levantó. Cristo en ningún momento vino a pisotear su ley, en ningún momento. Cristo guardó los mandamientos de su Padre. Ahora nosotros debemos de guardar los mandamientos de nuestro Padre en su totalidad, hermanos. ¿Okay? Entonces, que nos mantengamos fieles hasta la muerte, hermanos. Si Dios nos llama hasta el descanso, pues que muramos, pero con Cristo, que Él es nuestra única esperanza, ¿no? Y bueno, que Dios nos bendiga, hermanos, y que espero que los que nos vieron, pues les haya servido este estudio, y bueno, a predicar el Evangelio, hermanos, que eso nos ha llamado Dios. Amén.